los caimanes de las alcantarillas. La humedad caminaba por los túneles como si tuviera vida propia, extendiéndose entre los muros agrietados donde el eco del agua recordaba una respiración profunda y antigua. La ciudad arriba parecía ignorar lo que ocurría debajo de sus pies, confiada en la solidez del asfalto, del ruido, del movimiento interminable de taxis amarillos y pasos apresurados. Pero había historias que no podían mantenerse enterradas para siempre, incluso en una ciudad que aprendió hace décadas a convivir con lo inexplicable. Todo empezó con el rumor de mascotas exóticas compradas por capricho, llevadas a hogares diminutos donde la novedad duraba apenas unas semanas antes de que el miedo, el descuido o la irresponsabilidad las empujaran hacia el olvido. Los pequeños reptiles, con sus ojos brillantes y bocas siempre entreabiertas, no tardaban en crecer más de lo que sus dueños esperaban. La improvisación terminaba en decisiones precipitadas, bolsas, cajas de cartón, tapas de inodoros levantadas en medio de la madrugada. Nadie hablaba de lo que dejaban caer, pero todos intuían que la ciudad terminaba devorando lo que se le arrojaba. Los trabajadores de saneamiento conocían esos secretos mejor que nadie, aunque preferían no mencionarlos en voz alta. Una vez, un hombre llamado Reggie aseguró haber escuchado un chapoteo que no correspondía con ninguna rata, perro callejero ni corriente natural. Lo recordó con un gesto serio, la mirada fija en un punto invisible mientras advertía a los nuevos empleados que no caminaran solos. Muchos lo tomaron como una broma, como parte del ritual para asustar a los recién llegados. Pero con el tiempo, la risa se fue borrando de los labios de quienes empezaron a notar que algo se movía bajo el agua oscura. Las alcantarillas de Nueva York eran un laberinto interminable, construido durante generaciones y modificado tantas veces que ya nadie conocía sus límites reales. Había zonas enteras que no figuraban en ningún plano moderno, utilizadas en su momento para cables, tuberías o escapes de vapor, y luego olvidadas. En esos lugares la oscuridad parecía más espesa, como si se acumulase. Allí, decían algunos, podía vivir cualquier cosa. Cuando la primera fotografía apareció en un periódico menor, muchos pensaron que era un montaje torpe. Se veía una sombra entre el agua, alargada y pesada, pero lo suficientemente borrosa para que cualquiera pudiera negarla. Sin embargo, la historia cobró fuerza porque coincidía con los relatos de obreros, de barrenderos, incluso de adolescentes que se atrevían a explorar los viejos túneles por diversión. Todos hablaban de lo mismo, un sonido como un roce húmedo, un golpeteo lento, una presencia que parecía seguirlos desde la oscuridad. El rumor pasó de ser una advertencia a convertirse en una leyenda urbana. Y como todas las leyendas urbanas, tenía una raíz que nadie lograba confirmar ni desmentir. Un profesor de biología llamado Grant Waverly escuchó las historias mientras investigaba la fauna urbana de la ciudad. Al principio lo tomó como una exageración popular, una de tantas historias nacidas del aburrimiento colectivo, pero su interés aumentó cuando un trabajador de mantenimiento le entregó un objeto envuelto en un trapo húmedo. Era una escama, grande y dura como una piedra, con un brillo extraño que no pertenecía a ningún animal de los que normalmente podían encontrarse en la ciudad. Grant no quería aceptar la posibilidad, pero la evidencia era imposible de ignorar. Llevó la escama al laboratorio de la universidad y la examinó bajo varios microscopios. Las conclusiones fueron inquietantes, coincidía en estructura con la de un caimán americano, pero tenía un grosor descomunal, casi de un ejemplar adulto viviendo en condiciones extremas. El profesor no lo comentó con muchos colegas, temeroso de convertirse en motivo de burlas. Sin embargo, su obsesión creció a medida que encontraba más piezas del rompecabezas. Había informes oficiales de animales extraños encontrados entre tuberías durante la década de 1930, documentos olvidados que dormían en archivos húmedos. Había cartas de vecinos antiguos que afirmaban haber visto reptiles grandes arrastrándose por alcantarillas abiertas durante reparaciones. Había incluso un memorándum municipal donde se sugería, con un tono más preocupado que administrativo, sellar ciertos accesos bajo el Lower East Side sin explicación clara. Todo apuntaba a algo enorme, oculto y vivo. Una noche, Grant decidió aventurarse personalmente al sistema subterráneo. Llevaba una linterna recargable, un cuaderno y una grabadora de voz, además de un mapa de alcantarillas que obtuvo gracias a un viejo amigo del Departamento de Sanidad. El aire en los túneles parecía más pesado de lo esperado, cargado de un olor que no lograba identificar. No era basura, ni humedad, ni óxido. Era algo más primitivo, como el aliento de una criatura que jamás debería haber existido en aquel sitio. Grant avanzó despacio,
escuchando cada sonido, tratando de distinguir entre el agua corriente y algo más. Era consciente del peligro, pero la fascinación por descubrir la verdad lo impulsaba a seguir. Pasó junto a tuberías que goteaban y paredes cubiertas de moho. A veces creía escuchar un leve chapoteo que no coincidía con sus propios pasos. Encendió la grabadora y murmuró sus observaciones, aunque la vibración en su voz delataba su nerviosismo. Al doblar una esquina, la luz de su linterna captó algo flotando. Era parte de una señal metálica, doblada y oxidada, pero con marcas profundas como si algo la hubiera mordido o arrancado. Grant tragó saliva con dificultad, consciente de que las señales metálicas no se arrancaban solas. Siguió avanzando, aunque cada paso requería más valentía que el anterior. A medida que profundizaba, escuchó un ruido seco, un golpe profundo que resonó como un tambor golpeado bajo el agua. El profesor se detuvo. Su respiración se aceleró. El golpe se repitió, esta vez más cerca. Grueso, húmedo, rítmico. Grant se acercó a una curva estrecha del túnel y levantó la linterna con manos temblorosas. Al iluminar el canal, la luz reveló algo que no esperaba. Dos ojos. Dos enormes ojos amarillos, inmóviles, tan redondos como monedas antiguas. Brillaban como si contuvieran fuego interno, fijos en él desde la oscuridad absoluta. Grant retrocedió instintivamente, presionando la espalda contra la pared húmeda mientras un escalofrío subía por su cuerpo. Los ojos parpadearon lentamente, y el agua se agitó como si algo gigantesco se elevara desde el fondo. El profesor apenas pudo respirar al escuchar un gruñido bajo, una vibración gutural que le atravesó los huesos. La criatura avanzó un poco más, revelando parte de su hocico. Las escamas eran enormes, duras como placas de armadura, y se curvaban alrededor de una mandíbula capaz de partir algo más duro que un tronco. La linterna tembló en la mano de Grant, y el haz de luz danzó sobre la piel del coloso. El agua subió unos centímetros, empujada por la masa del animal que emergía. Grant sintió el instinto primitivo de huir, pero estaba paralizado por el terror. Luego la criatura abrió la boca, mostrando una hilera de dientes afilados que parecían hojas de metal. El profesor cerró los ojos, anticipando un ataque, pero lo que escuchó fue un chasquido quebrado, como un aviso. La criatura retrocedió lentamente, dejando que la oscuridad la envolviera de nuevo. Grant esperó varios segundos antes de huir con todas sus fuerzas. No dejó de correr hasta que alcanzó una escalera que conectaba con una calle de Chinatown. Se desplomó al salir al aire libre, jadeando mientras la ciudad seguía con su rutina sin saber lo que acababa de ocurrir bajo sus pies. Desde aquella noche, el profesor ya no dudó de la leyenda. Sabía que era real, y sabía que la criatura que había visto no era una. Era solo una de muchas. Grant pasó los días siguientes revisando una y otra vez las fotografías que había tomado. La mayoría estaban borrosas, movidas o demasiado oscuras, pero en una de ellas se distinguía la silueta de una criatura inmensa asomando parte del lomo. Aunque no era una prueba definitiva, era lo suficiente para alimentar su obsesión. Sin embargo, estaba consciente de que ningún periódico serio la publicaría y que ningún departamento oficial la aceptaría como evidencia. A pesar del miedo, no podía evitar sentir una fascinación casi académica por lo que había descubierto. Aquellos caimanes habían sobrevivido en condiciones extremas, sin luz solar, adaptándose a túneles fríos, agua contaminada y espacios estrechos. Probablemente se alimentaban de basura orgánica, ratas y cualquier cosa que terminara en los canales subterráneos. La evolución había ocurrido en silencio, lejos de cualquier ojo humano. O'Malley, en cambio, dejó claro que no volvería a bajar. Se negó a responder llamadas y mensajes. Solo envió una advertencia final escrita en un papel arrugado: si bajas otra vez, no esperes que alguien vaya a buscarte. Grant intentó convencerlo, pero al ver que era inútil decidió continuar solo. Aunque sabía que era una imprudencia, también comprendía que nadie más lo ayudaría. Así que comenzó a preparar su siguiente descenso con más precaución, mejor equipo, baterías de repuesto, un sistema de cuerdas y un dron pequeño con cámara. Esta vez quería pruebas irrefutables. Antes de aventurarse de nuevo, decidió visitar a una mujer llamada Diane Hero, ex inspectora sanitaria retirada hacía décadas. Había encontrado su nombre mencionado en un archivo antiguo, donde relataba avistamientos durante los años 70. Diane vivía en un pequeño apartamento en Brooklyn, rodeada de plantas y libros. Cuando Grant mencionó la palabra caimanes, la expresión de la mujer cambió. Ella lo invitó a sentarse y, con una voz áspera por el tiempo, comenzó a relatar su experiencia.
Dijo que había visto criaturas enormes en los túneles, más grandes que cualquier caimán registrado. Contó que la ciudad trató de realizar una operación de exterminio en 1972, pero que algo salió mal. Algo tan grave que los documentos fueron sellados durante décadas. Nunca supo qué ocurrió exactamente, pero sí sabía que los equipos enviados no regresaron completos. Diane aseguró que las criaturas eran territoriales. No atacaban sin motivo, pero tampoco permitían que los humanos invadieran ciertas zonas. Si entras en el lugar equivocado, dijo, te observan primero. Y si no te vas, te hacen entender que no eres bienvenido. Grant escuchó en silencio, tomando notas y grabando cada palabra. Las piezas comenzaban a encajar: generaciones de reptiles, crecimiento sin control, territorios marcados, comportamientos complejos. Todo eso formaba un ecosistema oculto bajo la ciudad. La mujer también mencionó rumores sobre túneles antiguos, anteriores incluso al sistema moderno de alcantarillado, utilizados durante la construcción de viejas líneas de tren y cámaras olvidadas bajo edificios demolidos, lugares donde nadie había entrado en casi un siglo. Ahí es donde viven los más grandes, advirtió. Grant sintió un escalofrío, pero en lugar de disuadirlo, la advertencia alimentó su determinación. La noche siguiente, equipado con todo lo necesario, regresó a la misma entrada de mantenimiento. El eco de la lluvia golpeando las calles lo acompañó mientras descendía por la escalera metálica. Al llegar al fondo, encendió su linterna y respiró hondo. La humedad y el olor familiar lo recibieron como si hubiera estado esperando su regreso. Avanzó con pasos lentos, siguiendo un camino distinto al que había tomado con O'Malley. Quería evitar encuentros directos. Prefería acercarse a las criaturas desde una distancia segura, o al menos tan segura como permitían los túneles. Después de caminar durante varios minutos, desplegó el dron y lo levantó. La cámara transmitía imágenes en tiempo real a una pantalla pequeña en su muñeca. Esperaba encontrar rastros sin arriesgarse demasiado. El dron avanzó por un túnel estrecho, iluminando el camino con una luz tenue. Grant observó la pantalla con atención. Vio tuberías oxidadas, columnas húmedas y pequeños charcos donde las gotas caían desde las paredes. Nada fuera de lo común, pero a los pocos metros, una sombra cruzó rápidamente frente a la cámara. Era grande, demasiado grande. Grant detuvo el dron y retrocedió un poco, intentando capturarla nuevamente. La sombra volvió a moverse, esta vez más cerca. El dron comenzó a captar vibraciones, como si algo pesado estuviera desplazándose bajo el agua. De pronto, la señal se interrumpió. La pantalla mostró una imagen distorsionada y luego quedó en negro. Grant tragó saliva. Algo había derribado al dron o lo había arrastrado. Sabía que no era buena idea ir a recuperarlo, pero también sabía que su única oportunidad de obtener pruebas se estaba hundiendo. A pesar del temor, avanzó lentamente hacia donde había perdido señal. Cada paso retumbaba en el agua, amplificando su presencia. Deseó poder moverse sin hacer ruido, como las criaturas. Tras varios metros, encontró el dron flotando, parcialmente sumergido. Lo tomó con cuidado. El pequeño aparato tenía marcas en la carcasa, como si algo lo hubiera presionado con fuerza. No eran mordidas claras, pero sí señales de contacto. Grant continuó avanzando, guiado por una mezcla de curiosidad y terquedad. Llegó a un área amplia donde el techo se elevaba, formando una especie de cámara colosal. Su linterna apenas alcanzaba a iluminar las paredes. El espacio era inquietante, silencioso, casi sagrado. Allí encontró algo que lo dejó sin aliento. Encima de una plataforma de cemento había restos de objetos arrastrados desde la superficie. Bicicletas oxidadas, partes de carros, bolsas reventadas, incluso una silla metálica doblada. Todo parecía haber sido acumulado. No estaba disperso al azar, sino en un patrón, como si algo hubiera construido un nido o un punto de vigilancia. La idea lo perturbó profundamente. Los caimanes no eran criaturas que hicieran nidos elaborados. Esto indicaba un comportamiento nuevo, adaptado. Evolución forzada por el aislamiento. Antes de poder procesar lo que veía, escuchó un sonido detrás de él. Un chapoteo lento, pesado. Se dio la vuelta de inmediato. La luz de la linterna captó dos ojos enormes brillando desde el agua. No eran los mismos que había visto la primera vez. Estos eran más grandes, más viejos. La criatura emergió solo lo suficiente para mostrar parte del lomo y la cabeza. El tamaño era colosal. Grant retrocedió un paso, consciente de que estaba demasiado cerca. El caimán abrió la boca lentamente, mostrando una hilera de dientes opacos y desgastados.
No parecía estar a punto de atacar, pero sí estaba claramente advirtiéndole que estaba en su territorio. Grant levantó ambas manos instintivamente, como si eso pudiera significar algo para la criatura. El agua se agitó levemente cuando el animal avanzó unos centímetros. El profesor sabía que correr provocaría una reacción indeseada, así que dio un paso atrás, luego otro. La criatura siguió observándolo, inmóvil, como una estatua viviente. Cuando Grant retrocedió lo suficiente, el animal emitió un gruñido grave y se hundió lentamente bajo el agua. El silencio regresó. Grant sintió que podía respirar de nuevo. Decidió retirarse, ya tenía suficiente. Comenzó a caminar de vuelta, sin atreverse a mirar a los lados. Pero antes de llegar a la salida, escuchó otro sonido, no un gruñido, no un chapoteo, sino un golpe metálico que provenía de algún túnel cercano. Era como si algo enorme hubiera movido una compuerta o una válvula. Grant recordó las palabras de Diane: había túneles olvidados donde vivían los más grandes. Y por primera vez desde que empezó la investigación, comprendió que aún no había visto lo peor. Grant salió a la superficie aquella noche con la certeza de que lo que había presenciado era apenas una mínima fracción del mundo oculto bajo la ciudad. El aire frío de Nueva York le pareció más brillante que nunca, como si hubiera regresado de un lugar donde la luz no tenía permiso para existir. Sin embargo, en su interior, algo había cambiado. Ya no podía simplemente dejarlo allí, enterrado entre tuberías y sombras. Necesitaba entender la magnitud real del fenómeno. Esa misma madrugada revisó sus grabaciones, tomó notas, limpió el dron dañado y volvió a ver la foto donde apenas se distinguía la silueta del caimán gigantesco. Todo confirmaba lo que ya sabía: no se trataba de simples animales abandonados. Aquellos seres habían evolucionado hasta formar un ecosistema propio, una especie de civilización silenciosa adaptada a la oscuridad. Al día siguiente decidió hablar con un periodista independiente llamado Marco De Luca, famoso por investigar historias que los medios convencionales evitaban. Marco escuchó atento el relato, revisó las fotos y, aunque dudó, aceptó acompañarlo en una expedición. No por valentía, sino porque comprendió que, si la historia era real, sería una de las revelaciones urbanas más importantes del siglo. Prepararon un plan. Marco llevaría cámaras de alta calidad, linternas industriales y un equipo de audio resistente a la humedad. Grant, por su parte, llevaría mapas, un detector de movimiento y un dispositivo para medir vibraciones. Ambos sabían que sería peligroso, pero también sabían que las oportunidades así no se repetían. Esa noche volvieron a descender, esta vez por una entrada distinta que Diane había mencionado como uno de los accesos abandonados desde los años 70. Al bajar, el aire era distinto al de los otros túneles, más espeso, más caliente, como si algo respirara en las profundidades. Marco iluminó el camino con una luz potente que cortaba la oscuridad como un cuchillo. La humedad formaba pequeñas nubes cuando hablaban. El eco de sus pasos parecía más distante, como si los túneles absorbieran parte del sonido. A medida que avanzaban, empezaron a notar señales que no habían visto antes: surcos profundos en las paredes, fragmentos de metal doblados y pequeñas zonas donde la tierra había sido removida. Parecía una especie de sendero marcado por criaturas gigantes. Grant se detuvo en uno de esos puntos. El detector de vibraciones comenzó a sonar suavemente, indicando movimiento a varios metros de profundidad. No podía identificar qué era, pero sabía que no se trataba de ratas. Lo que se movía tenía un peso considerable. Marco encendió la cámara y empezó a grabar mientras narraba sus observaciones. Sus palabras retumbaban en el túnel como una declaración temeraria dirigida a criaturas que no tenían intención de escuchar. Grant le pidió que bajara la voz, pero el periodista estaba demasiado emocionado. De repente, escucharon un sonido sordo, como un golpe seco en el agua, luego otro, y otro. Era un patrón, un ritmo. Algo estaba comunicándose. Grant comprendió que no era un simple ruido, era un llamado. Un chapoteo más fuerte resonó a su derecha, seguido de una vibración que hizo que el agua temblara. Marco apuntó con la linterna, pero no vio nada. Sin embargo, el olor cambió. El aire dejó de ser húmedo y se volvió denso, casi terroso, como el aliento de una cueva viva. Avanzaron con cautela. Los túneles comenzaron a ensancharse, dando paso a una cámara enorme, una especie de sala subterránea donde el techo se perdía en la negrura. El agua allí era más profunda y más oscura. El eco de su respiración sonaba diminuto en comparación con el inmenso espacio. En el centro de la cámara había un montículo de objetos acumulados.
No era basura común, eran restos arrastrados desde distintos puntos de la ciudad, todos organizados de manera inquietante. Estructuras de metal, fragmentos de madera, piezas de maquinaria, como si algo las hubiera reunido con un propósito desconocido. Marco grabó cada detalle, pero Grant sintió que algo estaba mal. El montículo no era estático. Parecía moverse ligeramente con cada vibración del agua, como si estuviera sobre una superficie viva. De pronto, una enorme silueta emergió detrás del montículo. Sus escamas relucían bajo la luz, revelando un tamaño que superaba todo lo que Grant había imaginado. No era solo grande, era monumental, un ser que parecía haber evolucionado durante generaciones para dominar aquel reino subterráneo. Marco retrocedió varios pasos, pero no dejó de grabar. Grant, paralizado, observó cómo la criatura levantaba lentamente la cabeza. Sus ojos eran más antiguos que los que había visto antes, profundos, casi conscientes. El caimán gigante emitió un gruñido grave que resonó en toda la cámara. El sonido era tan poderoso que las paredes temblaron. Era una advertencia, una amenaza, o tal vez una reclamación territorial. Grant levantó las manos para indicar que no eran un peligro, aunque sabía que la criatura no entendería el gesto. Marco temblaba, pero mantuvo la cámara fija. Entonces, el agua se agitó detrás de ellos. Otros ojos aparecieron, brillando en distintos puntos. Eran más pequeños, probablemente jóvenes, pero seguían siendo enormes. Estaban rodeados. Grant entendió en ese instante que habían invadido el corazón del territorio, y que no debían estar ahí. La criatura mayor avanzó lentamente, causando ondas profundas en el agua. Marco dio un paso atrás y resbaló, provocando un chapoteo fuerte. Ese fue el detonante. Los ojos alrededor se movieron al unísono, acercándose. Grant tomó a Marco del brazo y lo arrastró hacia uno de los túneles laterales. Ambos corrieron sin detenerse, mientras el agua detrás de ellos explotaba con movimiento. No sabían cuántas criaturas lo seguían, pero escuchaban el eco de cada golpe, cada desplazamiento gigantesco. El túnel vibraba como si fuera a colapsar. Marco perdió la cámara, que cayó al agua y desapareció. No podían volver por ella. Siguieron corriendo hasta llegar a una sección estrecha donde los caimanes no podían pasar fácilmente. Aún así, escucharon gruñidos, respiraciones profundas y golpes frustrados contra las paredes. Las criaturas sabían que estaban cerca. Grant y Marco avanzaron jadeando. El túnel parecía interminable. Sentían el peso del subsuelo encima, como si miles de toneladas de tierra y concreto estuvieran listas para aplastarlos. Finalmente, vieron una escalera de mantenimiento. Subieron sin mirar atrás. Cuando alcanzaron la superficie, cayeron exhaustos en una calle oscura del Bronx. La noche era fría, pero se sentía como una liberación. Marco estaba pálido. No podemos contar esto, murmuró, consciente de que nadie les creería sin la grabación. Grant sabía que tenía razón, pero también sabía algo más: lo que habían visto abajo no se quedaría allí para siempre. Los túneles estaban envejeciendo, las estructuras deteriorándose. Bastaría una inundación, un colapso, un cambio en el sistema para que aquellas criaturas encontraran nuevos caminos hacia la superficie. Nadie los había visto aún, pero era cuestión de tiempo. Grant decidió escribir todo lo vivido, documentarlo de la manera más rigurosa posible. No quería alarmar a la ciudad, pero sí quería que el conocimiento existiera, por si algún día se necesitaba. Guardó las notas, las fotografías, los registros del DRAN, todo en un archivo sellado. Marco, por su parte, dejó la investigación. Dijo que algunas verdades estaban mejor enterradas. Grant regresó muchas noches al mismo punto donde ascendió por última vez. Miraba las alcantarillas con un respeto silencioso. Sabía que bajo sus pies, en un reino sin luz, los caimanes seguían viviendo, creciendo y protegiendo su territorio. La ciudad nunca supo lo que realmente habitaba en las profundidades. La leyenda continuó siendo un mito urbano contado en bares y escuelas, pero Grant sabía la verdad. Y cada vez que escuchaba un rumor lejano en las tuberías, un eco extraño en las alcantarillas, recordaba los ojos amarillos que lo observaron desde la oscuridad. Esos ojos seguían allí, esperando, creciendo, adaptándose. Y la ciudad, sin saberlo, seguía siendo suya. Si llegaste hasta acá, suscríbete a mi canal, y dale like a mis videos, y comparte los videos que más te gusten, activa la campanita, para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, y hasta pronto.